Vet2Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. Bienvenidos a Vet2Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. En este episodio entrevisto a Miki Cabezas, especialista en anestesia y analgesia veterinaria, y hablamos sobre los usos del cannabis en casos de dolor. También comparto con vosotros algunos datos útiles sobre los tratamientos con Chronicare y Chondrocare. No olvides suscribirte a nuestro podcast en nuestro canal de YouTube, también en Spotify o en Apple Podcast. Y también puedes compartir y comentar. Empezamos. Hoy estamos con Miki Cabezas, que, bueno, os voy a hacer un breve resumen de su currículum para los que no le conozcáis, pero seguro que todos le conocéis. Bueno, primero, es acreditado por ABEPA en la especialidad de anestesia y analgesia. Ahora mismo es residente de anestesia y analgesia en el Colegio Europeo, si no me equivoco. Luego, miembro fundador de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria, autor de los libros Manejo práctico del dolor en pequeños animales y Papel de los AINES en el dolor crónico, y también coautor del Manual Clínico de Farmacología y Complicaciones en Anestesia de Pequeños Animales, así como autor de capítulos específicos en otros libros. Un montón de cosas, es un crack. Empezamos así bien. Bueno, Miki, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, todo bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Nada, que encantado sabemos de estar que... aquí en este formato podcast, que siempre es novedoso el hacer cosas así diferentes. No, y que te agradecemos el estar porque sabemos que estás muy ocupado y que puedas compartir tus conocimientos con nosotros, pues oye, te lo agradecemos un montón. Entonces, hoy estamos aquí para hablar del famoso cannabis o CBD. Porque es verdad que ahora mismo está como muy de moda, entre comillas, o han salido un montón de productos, todo el mundo habla del CBD, pero mira, te lo digo yo desde mi punto de vista y creo que muchos compañeros lo pueden compartir conmigo, realmente no sé usarlo. ¿Sabes si te digo? O sea, realmente no he llegado al kit de decir, tengo como los conocimientos para usarlo con confianza, digamos. O sea, me da un poco la sensación que vamos a veces un poco dando palos de ciego. Entonces, genial que estés aquí porque tenemos unas preguntitas para que nos resuelvas un poco estos temas. Entonces, primero, lo que te está diciendo, se habla mucho de cannabis, aceite de cáñamo, CBD. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Cuéntanos un poco y en qué casos recomiendas que lo utilicemos. Bueno, a ver, el cáñamo se conoce desde hace muchísimo tiempo. De hecho, las propiedades farmacológicas del cáñamo no son ni prácticamente ni de este siglo. De hecho, no es de este siglo, es de hace mucho tiempo. Hay muchísimos factores. El cáñamo como tal es la planta de donde se saca, ¿vale? El cannabis. El cannabis sativa, que es hay muchas variedades de cáñamo además, pero dentro del cáñamo, dentro de la planta, hablamos de principalmente el CBD, que es un extracto, y pensamos que el CBD es como la medicación que sale de la planta, pero hay infinitos fitocannabinoides que están relacionados, algunos con propiedades analgésicas, otros con propiedades psicotrópicas, pero que en definitiva son extractos de la propia planta del cáñamo. Ahora bien, dentro de los que tienen más poder terapéutico, se ha hablado principalmente del THC, el tetrahidrocannabidiol, que es el que tiene, digamos, el que consumimos por la parte más lúdica, ¿no? La parte de droga como tal, ¿no? De efectos psicotrópicos. Y luego el CBD, que no es exclusivo, ¿vale? Porque hablamos del CBD porque es el que tiene más bibliografía. Con este empezamos a trabajar desde hace los años 90, 1990 o así, que ya se empezó a descubrir el sistema endocannabinoide, aunque el efecto analgésico está descubierto desde hace muchísimo tiempo antes en los países asiáticos. Este CBD va a ser el fármaco, digamos, el fitofármaco, que tiene la acción más selectiva desde el punto de vista analgésico, de comportamiento, antiepiléptico, digamos, la parte farmacológica que nos interesa, con menos, podemos decir prácticamente es inexistente, la actividad psicoactiva. Pero como os digo, no es el único. Ahora mismo en humana está muy de moda los estudios acerca del CBG, el cannabigerol, que posiblemente sea el siguiente fitocannabinoide de los más de 150 que se están estudiando ahora mismo con propiedades farmacológicas, con los que vamos a poder trabajar en el futuro. Así que cannabis, cáñamo, la planta, THC, la parte psicotrópica, CBD, la parte más de acción farmacológica. Tu segunda pregunta creo que era un poco enfocada de en qué aspectos de dolor podemos utilizarlo, Sí, ¿no? ¿en ¿En qué qué casos lo utilizas tú? rango Sí. terapéutico? Claro,
Yo hablo de lo mío porque de lo único que sé un poco es de analgesia y de anestesia, y realmente aquí el CBD tiene una labor principalmente analgésica, no exclusiva. Parece que puede ser un modificador de comportamiento también. Puede ser que tenga efectos también antiepilépticos. Entonces, tiene mucho rango de acción. ¿Como analgésico en qué pacientes? Quizás en lo que tenemos más estudio o más evidencias en los artrosis, porque casi todos los artículos que han salido en veterinaria están relacionados con manejo de osteoartrosis. Yo aquí voy a poner un poco mi percepción, y es que yo creo que deberíamos primero de cualificar el tipo de osteoartrosis que tenemos, porque no todas van a tener el mismo mecanismo de acción, ni todas las vamos a percibir el dolor del mismo tipo, y posiblemente en aquellas en las que tengan un componente más neuropático es donde sea más efectivo. Ahora bien, en humana el CBD tiene acción también en dolor visceral. Yo he tenido algunos casos de manejo de dolor visceral con resultados positivos con el CBD. Entonces creo que una parte es en lo que tenemos evidencia y otra parte es en la que estamos empezando a buscar evidencia. Pero creo que puede ser, teniendo en cuenta que no es un analgésico principal. Yo entiendo los analgésicos principales como aquellos que tienen un efecto en el que yo lo pongo como único fármaco y puedo solucionar el problema nociceptivo de mi paciente. El CBD es un adyuvante que en algunos casos, a veces cuando lo asociamos a fármacos principales, podemos retirar el fármaco principal y que me quede el fármaco adyuvante, pero no deja tenemos que englobarlo dentro de ese pool de fármacos de manejo adyuvante de pacientes con dolor crónico. Claro, seguramente por eso muchas veces, o incluso los propios tutores compran el CBD y lo empiezan a dar y ven que no funciona, o incluso los clínicos, decir, jolín, es que le he empezado con el CBD y está igual, porque es verdad que hay que hacer un poquito un manejo integral del caso y no solo usar eso. Cuéntanos un poquito así brevemente, porque entiendo que es complejo, ¿cuál sería el mecanismo de acción para que lo entendamos un poquito más del CBD, cómo controla el dolor? Para entender un poco el mecanismo de acción del CBD, creo que tenemos que irnos un poco a la parte más de fisiopatología. Tampoco vamos a dar en un podcast el rollo de soltar la parte de fisiopatología, porque se nos dormirían, ya apagarían Sí, todos total. lo que estuvieran escuchando. Pero sí que entender el sistema endocannabinoide, porque realmente este sistema endocannabinoide es el que va a funcionar con el mecanismo analgésico del CBD. Este sistema endocannabinoide se basa principalmente en que la función, cuando actuamos sobre el sistema endocannabinoide, digamos que tiene 3 peldaños sobre el que poder actuar. Hay una parte que son los receptores cannabinoides acoplados a lo que es la proteína G inhibitoria, ¿vale? Que es donde tenemos los receptores CB1 y CB2, los famosos receptores cannabinoides. Luego tenemos un sistema que es el sistema de fármacos, endofármacos, ¿vale? Del sistema endógeno del sistema endocannabinoide, que se basa principalmente en dos moléculas, ¿no? La anandamida y la 2-araquinodilglicerol. ¿Vale? La anandamida es la que vamos a ver en muchos textos como AEA, y la otra es el 2-AG. Vale, pues estos endocannabinoides, cuando se produce un estímulo nociceptivo o un estímulo inflamatorio, porque luego vamos a ver que no es solamente un efecto analgésico, sino que también, sobre todo cuando se activa la vía por el CB2, puede tener un efecto antiinflamatorio. Vale, pues cuando tenemos esto, este daño, el sistema endocannabinoide, por acción de una serie de receptores, aumenta el calcio intracelular, bueno, esto nos olvidamos, y se empiezan a formar esta anandamida y esta 2-AG. Estos sistemas, estos endocannabinoides van a pasar al espacio presináptico y van a actuar sobre el propio receptor CB1 o CB2. Estos receptores CB1 o CB2 son los receptores sobre los que me va a actuar el CBD cuando yo lo administro de forma externa, y al final lo que vamos a hacer es que el sistema va a inhibir la acción, principalmente la inhibición presináptica, y vamos a tener un efecto analgésico. Respecto a esto, es importante destacar que el sistema endocannabinoide es posiblemente el que presenta más receptores a nivel de todo el cuerpo y es muy conservado en la evolución. Tan conservado que el sistema endocannabinoide aparece en esponjas y aparece en mamíferos. O sea que y en todo el trayecto de estos animales aparece.
Los receptores TB1 se van a localizar principalmente en zona del sistema nervioso central. Estos receptores TB1 quizás son los que, no es que sean los menos importantes, ¿no? Pero estos receptores TB1 van a tener van a estar a nivel presináptico también y van a tener van a estar asociados a los receptores NMDA relacionados con dolor crónico. Tienen un efecto también psicoactivo y un efecto neuromodulador, ¿vale? Se habla de una neuromodulación retrógrada. Luego los receptores TB2, que sí que son los que están muy asociados a las vías del dolor, de la nocicepción y que están relacionados con la inflamación, están distribuidos por prácticamente todo el organismo. Ya no solamente el sistema nervioso central, sino que aparecen en tejido glandular, aparecen en músculo, los TB1 también aparecen en músculo, pero aparecen en zonas periféricas. ¿Vale? Y estos van a tener también una acción inhibitoria de la inflamación y además hay que tener en cuenta que hay algunos están muy relacionados con el sistema endocannabinoide, con el sistema de opioides endógenos. Entonces, de hecho, hay algunos centros nerviosos a nivel central donde hay CB2 que están íntimamente relacionados, que cuando yo doy un CBD y por acción sobre esos receptores CB2 se va a aumentar la secreción de beta-endorfinas, que es un analgésico endógeno nuestro. Además de todo esto, tenemos que hay una línea de investigación muy marcada respecto a trabajar sobre las enzimas que degradan estos endofármacos, porque si yo hago que se metabolicen más lento o que esté más tiempo en la unión presináptica, pues evidentemente va a tener más efecto analgésico más prolongado, ¿vale? Entonces, es un poco los diferentes puntos sobre los que actúa el sistema endocannabinoide y el CBD, aunque el CBD realmente solamente me está actuando a nivel de los receptores TB1 y CB2. Súper interesante. Te quería preguntar también, que esta duda me surge a mí, porque como estás explicando, lo más normal es que recomendemos o recetemos el CBD en casos de enfermedades crónicas, ¿no? O sea, dolores ya de tipo crónico. Ya nos has comentado que bueno, no tiene muchos efectos secundarios, pero ¿tenemos que hacer algún control analítico en algún momento o esto lo podemos dar de por vida y estar tranquilos, o cómo lo planteamos? Bueno, yo como me lo planteo, lo primero, cuando yo me siento y hablo con el tutor o cuando me llama algún compañero para a preguntarme algo acerca del CBD, yo lo primero creo que tenemos que romper un poco el miedo, sobre todo en los tutores. Yo creo que en el veterinario ya ha pasado un poco, pero en los tutores sí, cuando hablas del CBD, lo primero que viene es la parte psicotrópica, ¿no? Del CBD como droga recreativa. Como hemos visto antes, el cannabidiol no tiene ese efecto psicotrópico, ¿vale? Hay que perderle ese miedo. Respecto a cómo manejarlo, como cualquier otro adyuvante o como cualquier otro paciente al que vayan a meter en dolor crónico, normalmente ya suelen ser animales más mayores, yo intento tener siempre una analítica previa antes de empezar con el tratamiento. Y me gusta hacer seguimiento analítico en el caso de meter CBD o si está con algún otro adyuvante. No hay incompatibilidad, de decir, bueno, igual que si tengo un corticoide no puedo utilizar un antiinflamatorio en este video. En este caso no hay incompatibilidad. Puede que tengamos algunos efectos más potentes en algunos animales, sobre todo animales más mayores, animales geriátricos, cuando estoy administrándolo con gabapentina o con algún otro gabapentinoide por ese efecto de sedación, entre comillas, ¿no? Que puede aumentar, pero no suele ser incompatible, ni muchísimo menos. Lo que tengo que hacer es regular dosis. Y lo único sí, control analítico, porque hay una acción del cannabidiol, del CBD, a nivel del citocromo P450, y hay veces que nos encontramos aumento en las transaminasas hepáticas, que no quiere decir que sea una insuficiencia hepática lo que estamos generando. También tenemos un aumento y de hecho el mecanismo es muy parecido cuando damos barbitúricos en el caso de la epilepsia, que hay una inducción enzimática por el citocromo P450, vale, pues eso es parecido a lo que y tenemos que chequearlo. Pero quizás sea la única contraindicación o lo único que necesito controlar. Pero siempre es bueno porque además estos animales mayores a veces ya viene con esta inducción enzimática por lo que sea, o viene con un aumento de transaminasas por un problema de gingivostomatitis, un problema de enfermedad periodontal. Necesito saber desde qué punto parto, porque hay veces que achacamos a la medicación cosas que realmente no es un problema de la medicación.
Bueno, continuamos, que hemos tenido Vale. un pequeño problema técnico, pero nada, sí, solo Miki ya no lleva cascos, pero es la magia del podcast, no pasa nada. Bueno, continuamos. Bueno, lo que estábamos diciendo, aparte de que obviamente es para dolor crónico esto, entonces claro, nosotros cada vez nos vemos más en consulta pacientes senior que tienen varias patologías, desgraciadamente, entonces aparte de que ya el reto de por sí es que están polimedicados y que en todas las pautas como las tienen que dar, que nos cuesta bastante convencer a los tutores, ¿cómo podemos valorar realmente si el CBD está haciendo algo? Porque a veces me surge esa duda, porque digo, si tengo un perro, yo qué sé, con AINES, con, yo qué sé, una gamapentina, o lo tengo también con anticuerpos y le meto un CBD, ¿cómo sé que el CBD está haciendo algo? Realmente es que es el resto de cosas, ¿sabes? Total. Yo aquí siempre, y hablamos del CBD porque estamos hablando del CBD, pero realmente esto lo podríamos poner con cualquier adyuvante, ¿vale? Porque el CBD, como es lo novedoso, es lo que siempre nos planteamos, pues es que esto es lo que no funciona, lo quito. Ojo, que esto nos pasa con gabapentina y nos pasa con cualquier otro adyuvante, ¿vale? Volvemos a lo primero. Para presuponer que me va a funcionar, tengo que cualificar el dolor para saber si en la cualificación que yo le estoy dando, ese fármaco, CBD concretamente ahora, está indicado, ¿vale? Claro. Ahora bien, esa segunda parte de, vale, yo ya lo he puesto, ahora ¿cómo lo valoro? Pues por desgracia, como no tenemos comunicación verbal con el paciente, lo que yo hago con los tutores y con los veterinarios es intentar, primero, que el tutor nos rellene algo. Necesitamos cuantificar el dolor, porque la cualificación, vale, ya lo he hecho la exploración, creo que le duele y creo que sé cómo le duele, pongo la medicación, pero ahora tengo que cuantificar. Para cuantificarlo, por desgracia, a fecha de ahora mismo, solamente tenemos opciones en base a escalas de valoración de dolor, ¿vale? Para mí no es el ideal, creo que todas las escalas fallan. Por suerte, tenemos algunas escalas que, de hecho, ya tenemos traducciones validadas en castellano para dolor crónico, para enfermedad degenerativa articular. Poquito a poquito tendremos resto de escalas en diferentes rangos de dolor, pero necesitamos objetivarlo. Entonces, la única forma es ir un poco más allá de ¿cuánto cree que le duele? ¿Mucho o poco? Eso nos falla. Entonces, hay que utilizar escalas. Y sobre todo, eso por parte del tutor. Y por parte del veterinario, que tenemos que pedir vídeos, tenemos que intentar objetivar lo que nos dice el tutor, porque luego también el tutor, en según qué situaciones, puede modificar la realidad, no de forma consciente, pero sí de forma inconsciente. El efecto placebo también es algo importante a tener en cuenta. Entonces, Claro. esa parte de cuantificación también es importante y hay que introducirlo con escalas de valoración. Sí, yo creo que esa es un poco la parte que más pereza nos da y nos la saltamos muchas veces. Y es lo que dices tú, al final nosotros vemos al paciente un momento puntual en consulta que no Claro. es tampoco muy representativo. Entonces sí, Sí. conviene ponernos un poco las pilas con ese tema. Vale, también me gustaría preguntarte, porque aparte de que ya hemos hablado, bueno, que cannabis ya nos has aclarado un poquito la diferencia que yo tenía y la duda, como hay tantos CBDs ahora que están saliendo, yo también me pregunto, o sea, sí que podemos tener unas marcas como de referencia, pero ¿cómo reconozco un buen CBD? Porque seguro que hay algunos que nos dices, pues mira, este es de muy buena calidad y este pues no tanto, no tiene tanta efectividad. A ver, aquí el principal problema es que hasta que el CBD se considere fármaco, y esto ha pasado en humana, porque ahora mismo los únicos que consideran fármaco, creo que hasta hace pocos años era el Sativavex, que llevaba una proporción 1:1 de THC con CBD y tenía una indicación muy, muy centrada en esclerosis múltiple, aunque luego fuera de registro, sí que en el propio prospecto para el tratamiento de dolor neuropático, pero al cual nosotros no podemos acceder, no es que no podamos acceder, es que entra dentro de los fármacos que no podemos recetar, ¿no? Aparte de eso, el resto, hay una legislación muy laxa en cuanto a un fármaco tiene que cumplir unos requisitos y las empresas, por lo menos las que yo conozco de CBD, Stanges, por ejemplo, tiene una concentración en el que se asegura que tiene una concentración. ¿Qué pasa? Que en muchos de los que hay de humana entran dentro del pool de parafarmacia, de algunos incluso lo ponen como aceites esenciales y demás. Los márgenes son muy, muy laxos. Incluso a veces no se pide una justificación farmacológica de esa concentración. Claro. Entonces, yo, y se lo recomiendo a los tutores, que no anden probando, porque muchas veces
no somos capaces de saber si está funcionando o no está funcionando, no porque no sepamos si no funciona el CBD, que el CBD a lo mejor funciona, sino es que a lo mejor lo que le estamos dando, en lugar de ser al 1%, es al 0,1%. Claro. Entonces, es imposible regular dosificación. O sea que al final es tener un poco unas marcas de confianza que sepamos que las concentraciones son adecuadas. Literal. Sí, por eso te preguntaba, porque además ahora todo el mundo de la fitoterapia está como muy en auge, que funciona, o sea, de qué decir, no es que no funcione, pero es verdad que hay mucho timo, entre comillas, que decir, vale, sí, esto funciona, pero claro, Sí, hay que darle una concentración en que tenga acción, si no, no tiene sentido. yo realmente no lo tengo claro que sea, a ver, más que timo a lo mejor es picaresca, ¿no? Ay. Bueno, yo tengo aquí un margen y juego con ese margen. Como nadie me pide que yo justifique una concentración determinada, bueno, pues yo fabrico mi concentración, creo que va a tener esto, porque el primer bote que lo hice tenía esto, luego hay que tener en cuenta. Antes de continuar con nuestro invitado, ¿conocías estos útiles datos? Condrocare contiene una combinación exclusiva de ingredientes naturales que cubren los 4 puntos clave de la condroprotección: la nutrición articular, la lubricación, la antioxidación y la síntesis de cartílago. Sus ingredientes naturales, como el cáñamo, PEA y krill antártico, nutren y protegen las articulaciones de cachorros de razas grandes, animales mayores y perros de deporte. El colágeno, condroitín y la glucosamina mantienen la función articular, permitiéndoles disfrutar de una buena calidad de vida. También nutre el tejido conectivo de las articulaciones, protege el núcleo articular de la oxidación y es el apoyo nutricional ideal para animales con osteoartrosis, displasias, traumatismos o cirugías. Por otro lado, Cronicare es un suplemento nutricional a base de cáñamo, cannabis sativa, omega 3 y triglicéridos de cadena media, nutrientes claves para la salud de perros y gatos. Los vertebrados poseen un sistema endocannabinoide, llamado SEC, que promueve la homeostasis del organismo, coordinando procesos fisiológicos entre los que se encuentran la sensación de dolor y el bienestar emocional. Un desequilibrio del SEC puede alterar severamente los procesos que regula. Cronicare aporta también diferentes fitocannabinoides que se ayudan entre sí para ejercer una mejor respuesta. También aporta EPA y DHA de origen animal, que desencadenan una respuesta más rápida y eficaz, ideal como refuerzo en casos de mayor demanda nutricional o en animales senior. Vale, pues ya última preguntita y terminamos con la ronda relámpagosa que tenemos ahí para ti. En cuanto, ya lo has dicho un poco por encima, hay mucho también CBD, bueno, aquí pone cáñamo, pero es el CBD de humana, que está en venta además en cualquier tipo de tienda, un herbolario. Esto obviamente no lo tienen que usar ni nosotros ni los tutores, o sí podríamos. A ver, por poderse usar, se puede usar. No vamos a tener efecto negativo, pero estamos en lo que comentaba antes justo. Yo no sé si yo lo pauto como un fármaco a miligramos por kilo, Uh-huh. yo no voy a saber. Yo cuando empiezo una medicación y la pauto a una serie de miligramos kilo, no dale un poquito o un poquito más. Claro. Entonces, esos miligramos kilo que normalmente iniciamos a 0,5 miligramos kilo, bueno, yo inicio a 0,5 miligramos kilo hasta una dosis, que realmente la dosis efectiva, por encima de la cual parece que el efecto no tiene por qué ser superior ni más duradero, es de 2 miligramos por kilo, Uh-huh. necesito saber no qué concentración me pone el bote, sino que lo que me pone el bote esté relacionado con lo que está dentro del bote. Claro. Porque si me pone 1 miligramo o 1% y en lugar de tener 10 miligramos mililitro, tiene 6 miligramos mililitros, yo ya no estoy dando la dosis que corresponde. Claro. Claro, y luego viene ahí es que no funciona, es que tal, lo que hablamos, que al final hay que Claro. hacer las cosas Luego, bien. además, no todos los aceites de cáñamo ni los excipientes funcionan igual. Entonces necesitamos ir a los que tienen evidencia por parte del laboratorio de que, bueno, pues se ha visto que este excipiente o esta presentación es eficaz. Fenomenal. Pues ya están todas así nuestras preguntitas sobre CBD. La verdad que yo creo que yo he salido, vamos, de mis dudas me has sacado. O sea que yo Me alegro, me alegro. encantadísima. No, genial, genial. No, además que es un producto que a mí me gusta porque veo que funciona, pero es verdad que hay que saber un poquito utilizarlo, que no es lanzarse a la primera sin entender un poquito las bases de cómo funciona. Entonces, bueno, ya para terminar, lo que he hecho un pequeño spoiler hace un minutito, vamos a hacer unas preguntas un poco más de tipo personal, para conocerte un poco más a ti, ¿vale? Entonces, preguntitas facilitas. Así, lo que digo, la ronda de relámpago. Entonces, empezamos. ¿Cuál es tu Fenomenal. animal favorito? Bueno, animal en genérico las aves me encantan ¿Mm? y más concretamente una ave concreta que es el quebrantahuesos. Uy, fantástico. Habrás ido a verlos, ¿no? Me imagino. Viajes de Sí, naturaleza, sí, eso, hombre, sí. claro. Que aquí en España Sí. hay que aprovechar. ¿Eres más lector o eres más cinéfilo?
voy mucho por épocas, la verdad. Digamos que un 50%. Ujú. Hay épocas en las que tengo más tiempo y puedo leer. Y leer, la verdad es que prácticamente todos los días hago lectura, porque sí que, como no soy de buen dormir, digamos, necesito poner un impasse antes de ir a dormir y necesito echar ahí un ratito de lectura. Así que quizás más lector de hacerlo a diario. Fenomenal. No, además que yo, la verdad que me gusta leer, pero hay veces que como estamos todo el rato leyendo artículos y libros, historia, digo, es que no puedo más. Como Por que favor, que no es lo mismo, pero bueno, al final el cerebro dice, "Ay, por favor, para de leer". ¿Qué música es la que más te gusta? la verdad es que me gusta quizás de todos los tipos de música para diferentes momentos. Para Ujú. estudiar, por ejemplo, me gusta mucho el jazz sinfónico, tal. Y quizás lo que más oigo con frecuencia me encanta la música celta. Fantástico. ¿Ves? Estamos sorprendidos todo esto, no lo sabíamos nosotros de Miki. Vale, cuéntanos un pasatiempo o hobby que tengas, aparte obviamente de nuestro trabajo que es tan absorbente, ¿qué haces en tu tiempo libre? Me encanta la fotografía de naturaleza y siempre que puedo me escapo a hacer, bueno, hacer fotos y a veces no solamente hacer fotos, sino a preparar las fotos. Disfruto mucho preparando zonas en las que veo una determinada especie y que me tiro horas viendo. Y luego a lo mejor me tiro horas en las que no me vuelvo a casa sin una sola foto, pero me encanta el campo. Así que podríamos ¡Jo, qué decir que ahí guay! está mi principal hobby. Pues queremos ver tus fotos cuando quieras, nos las pasas, que a mí me encantan. No tengo la paciencia, pero me encantan. Vale, el desayuno, es que esta es una pregunta importante. ¿Salado o dulce? Pues lo hago fatal y aprovechando que no me, bueno, no sé si me oirá mi hija o no, pero a corto plazo no. eh, Yo desayuno fatal. O sea, lo único que hago por la mañana cuando me levanto es tomarme un café. Y luego ya voy tirando el resto de mañana. A veces los fines de semana sí que a veces hago un poco más de desayuno o días concretos, pero desayuno mal. Si tuviera que escoger, salado. No me gusta mucho el dulce en general. ¿Y eres madrugador o trasnochador? Madrugador. Ya te iba a decir, digo, si no Sí. desayunas, eso es que madrugas un montón. Por lo Sí. menos me pasa a mí, cuando madrugo Madrugador, mucho digo, o sea, no tengo tiempo, lo siento. madrugador y con lo que te decía antes, tengo problemas de sueño y en parte en la unidad del sueño cuando me estuvieron viendo, una de las cosas que me dijeron es que intentara desconectar de ordenador 2, 3 horas antes De irte a de dormir, claro. intentar dormir, por lo cual no puedo ponerme, y lo noto además, ¿eh? Así Sí, que no, el prefiero tema levantarme móviles y todo temprano. eso se nota un montón. Sí. Vale, ya la última pregunta. Si te dedicases a otra profesión que no es la nuestra, la veterinaria, ¿qué serías? Uf, difícil, Esa es difícil, ¿eh? Sí, sí. difícil. Guarda forestal. Sí, yo te iba a decir algo así, digo, yo creo que serías como un naturalista, ¿no? Sí, Un sí, Darwin o guarda algo así. forestal. Creo Sí. que de hecho, tuve una pequeña crisis en la facultad y me llegué a proponer llegué a tener la documentación para acceder a las oposiciones. Qué Sí, guay. yo creo que para forestal. Pues oye, nunca se sabe, Miki. A lo mejor en 10 años te da un flux y dices, me Bueno, voy bueno, a vivir claro, al bosque. Tan contento. bueno, Bueno, Miki, muchísimas gracias por tu respuesta sobre el nada, CBD y sobre tus respuestas ya un poquito más personales. Y eso, otra vez agradecerte este ratito porque sabemos que estás muy nada. liado Muchas gracias a vosotros. y compartir tu sabiduría. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest.